amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos la histórica oportunidad de participar en la presentación de un nuevo proyecto comunicacional que dará mucho que hablar y espero que mucho que ganar a sus promotores. Nos encanta tener hoy con nosotros al fundador y presidente de El Español, don Pedro J. Ramírez, y también nos gusta mucho que haya aceptado presentarle, no podía hacer otra cosa, doña Eva Fernández, consejera delegada de No hace falta papel, empresa editora de El Español. La tribuna, querida Eva, es suya. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Pedro J. La invitación a hacer hoy esta presentación. Y en segundo lugar, quería agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí acompañándonos. Cuando hace apenas unas semanas me dijo Pedro J. que quería que hiciera hoy esta introducción, pues al margen de decirle que sí, me vinieron a la mente inmediatamente dos preguntas. La primera, supongo que la misma que se haría en la mayoría de ustedes en mi misma situación, y es: ¿qué voy a contar yo de Pedro J. que no sepan ya todos los asistentes al acto? Porque la verdad que presentar a Pedro J. es algo muy complicado porque es un personaje de sobra conocido, que como periodista el Guardian le ha calificado como el más influyente del último cuarto de siglo, ustedes lo saben, que ha sido el director más joven y el más longevo de la historia también, que en Diario 16 consiguió multiplicar por 10 la circulación del periódico, que en El Mundo, como director y fundador, y ahí sé que quiero hacer una precisión porque tiene mucho que ver con el proyecto que va a lanzar ahora, consiguió que los dos productos digitales, tanto elmundo.es como Orbit, terminaran líder en cualquier medidor oficial, que como historiador es un especialista en la Revolución Francesa y ha conseguido algo inédito, que es un libro de historia de más de 1000 páginas, haya vendido 5 ediciones e incluso haya sido publicado en Francia. También ustedes lo saben, que su ocio, su trabajo, que es un amante del baloncesto y de la ópera. Creo que hasta sus 300.000 seguidores en Twitter saben a qué día y a qué hora le pueden encontrar jugando al pádel en la ciudad de La Raqueta. Ni siquiera puedo presentarles a su familia porque también es de sobra conocida. Hoy creo que hay 3 miembros de su familia aquí. María, que es una de las periodistas más relevantes de su generación. Cosima es toda una it girl que marca tendencias allá por donde va. Y Ágata es una de las diseñadoras más prestigiosas en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, una mujer polifacética que brilla con luz propia. Por lo tanto, el reto era más que complicado. Menos mal que la segunda pregunta me dio la clave y me dio la solución a qué es lo que podía contar hoy. Y esa pregunta no era otra que, porque yo estoy convencida, estoy segura de que en la sala muchos de ustedes conocen a Pedro J. muchísimo más que yo y que además algunos de ustedes me consta han compartido y han participado de muchos de sus éxitos. Pero precisamente eso es lo que me dio la clave. Quizás, seguro, tengo la fortuna de ser la persona que más le conoce en la nueva faceta que está desarrollando ahora mismo Pedro J. con el lanzamiento del Español, que es su rol de empresario. La palabra empresario está sujeta a múltiples interpretaciones, a muchas definiciones. A mí quizás la que más me gusta, por mi vocación económica, es aquella que define al empresario como la persona que con conocimientos, con contactos, con grandes dosis de innovación, es capaz de reunir los recursos económicos, materiales y humanos para lanzar un proyecto y conseguir el éxito. Y les digo que es la que más me gusta porque aglutina las 3 funciones fundamentales que tiene que tener un empresario y que está desempeñando Pedro J. Por un lado, la de capitalista, propietario y financiador. En segundo lugar, la innovación y el emprendimiento. Y en tercer lugar, la consecución del éxito. Como capitalista, ahora mismo la entidad que edita El Español aproximadamente tiene un capital de 5.300.000 íntegramente desembolsados por Pedro J. Ramírez. Bien es cierto que ese no va a ser el capital definitivo. No sé si saben que estamos inmersos ahora mismo en un proceso de crowdfunding o financiación colectiva que junto con aportaciones de algún socio fundador va a hacer que cuando terminemos esta semana con el proceso aproximadamente tendremos 9 millones de euros y que al mismo tiempo se están manteniendo con diversos socios institucionales reuniones para que al final la cifra total de capital esté en torno a los 15 o a los 18 millones. Pero bien directa o bien indirectamente el capital social y la mayoría siempre va a estar en manos de Pedro J. Por lo tanto, la parte de capitalista está más que justificada. Vamos con la siguiente, que es la parte de innovación. Y es que El Español es innovador, lo miren
por donde lo miren. Es innovador en cuanto a su constitución societaria. Les acabo de comentar, somos el primer medio en España que está utilizando como modo para constituirse un crowdfunding de inversión. La realidad es que no buscábamos conseguir financiación, sino que el objetivo era conseguir una gran masa social de embajadores, de prescriptores del proyecto, pero la realidad, y de la mano de Cremades, es que hemos superado todas las expectativas, se ha batido el récord mundial de crowdfunding de inversión en el sector, tenemos más de 3.000 accionistas y casi 2 millones de euros. Como les digo, innovación en cuanto a la constitución societaria, innovación también en cuanto a la constitución filosófica del proyecto. El hecho de que la empresa editora se llame No hace falta papel es toda una declaración de intenciones. Ni siquiera nos hemos planteado el debate del papel. Yo soy de la opinión de que la prensa en papel va a desaparecer en la próxima década. No digo con ello que no vaya a existir alguna tirada, pero sí que no van a tener ninguna influencia ni económica, ni política, ni social, que al final es el objetivo de un medio. Pero como les digo, no nos hemos planteado ese debate. Ni siquiera salimos con un concepto de web first, que para los que no estén muy metidos en el sector es algo muy manido, muy utilizado, sobre todo en las empresas tradicionales, para intentar manifestar la vocación que tienen de intentar trasladar el peso dentro de la organización del papel hacia el producto web. Nosotros ni siquiera salimos con concepto web first, eso no significa que no le vayamos a dar a la web un peso específico muy importante, pero somos el primer medio en España que nace con un concepto mobile first. Permítanme que comparta con ustedes algunos datos. Según el último informe de la IAB, el 52% de la población española mayor de 18 años tiene en su poder un smartphone y es el ratio más importante de toda Europa. Ojo, que no estoy diciendo un teléfono móvil, que ya saben que hay más teléfonos que españoles. Me estoy refiriendo a terminales que tienen capacidad para conectarse a Internet y capacidad para ejecutar aplicaciones. Pero es más, el 81% de los accesos en España a Internet se hacen a través de dispositivos móviles. 8 de cada 10 manifiestan que al mismo tiempo que están viendo la televisión, están utilizando estos dispositivos y pasan con ellos al día más de 2 horas. Y lo que es más importante para nosotros, después de la mensajería instantánea y de las redes sociales, el consumo de información, deportes y videojuegos es lo más utilizado. Por lo tanto, cuando les digo que salimos con un concepto de mobile first, no es un claim, sino que significa que el diseño de nuestros productos y de nuestras aplicaciones está pensado por y para las aplicaciones móviles y que los procesos organizativos de nuestra empresa están pensados por y para los dispositivos móviles. Y no es un futurible, son los requerimientos y las necesidades actuales de nuestros lectores. Por lo tanto, innovación en la constitución societaria, en la constitución filosófica, como no podía ser de otra manera, innovación en cuanto al modelo de negocio. Existen ya casos de éxito en el sector de los medios digitales. En España tenemos, por ejemplo, el caso del Confidencial, que en un modelo de negocio basado 100% en la publicidad es rentable. En Francia tenemos el ejemplo de Mediapark, que justo con el modelo contrario de suscripción 100% también es rentable. Nosotros vamos a salir con un modelo totalmente diversificado. Diversificado en el sentido de que, lógicamente, tendremos publicidad, y veo aquí muchas representantes de agencias y de empresas. Ya les anticipo que los nuevos formatos y el peso que le vamos a dar al branded content van a hacer que sus campañas tengan una rentabilidad inédita hasta este momento en el sector. Por supuesto, vamos a salir con un modelo de negocio basado en la suscripción, y ya también les anticipo que tenemos el mejor equipo en España con la mayor curva de aprendizaje en el modelo de suscripción, y también vamos a incorporar métodos de suscripción innovadores, pero también vamos a tener e-learning, vamos a tener e-commerce, vamos a tener eventos y vamos a tener patrocinios. Y por último, y lo más importante, innovación también en cuanto a la relación con nuestros lectores, con nuestros accionistas, con nuestros suscriptores y con nuestros clientes en general. No sé si han tenido la oportunidad de leer el decálogo con los compromisos que ha adquirido Pedro J. con los accionistas. Si no lo han hecho, les animo a que lo hagan. Yo les anticipo que estamos trabajando ya en las herramientas y en los mecanismos, no solo ya para conocer a nuestros clientes, sino para que participen en la operativa diaria e intervengan en la operativa diaria de nuestra empresa de una manera inédita en el sector de medios en nuestro país. Y por último, nos falta la consecución del éxito. Y eso inevitablemente está ligado a la consecución del business plan. Un business plan que en el caso del español se ha hecho a 5 años y se ha establecido con criterios de máxima prudencia. Prudencia en cuanto a que solo hemos incorporado como modelos de negocio aquello que realmente está maduro y consolidado en nuestro país y que, por lo tanto, tiene unos ratios y unos indicadores oficiales que puedan soportar esos números. Por lo tanto, de todo lo que les he comentado hace un momento, solo hemos incorporado 2, suscripción y publicidad.
los otros los hemos obviado a pesar de que en Estados Unidos y en muchos de los países europeos supone ya para los medios un 30% de sus ingresos. Prudencia en cuanto a que las estimaciones de ingreso publicitario que hemos hecho las hemos realizado con un número de usuarios únicos que al finalizar el primer año estará aproximadamente igual que un medio tradicional regional en España, obviando por supuesto a La Vanguardia, y que después de 5 años simplemente habremos duplicado. Prudencia en cuanto al número de suscriptores que estamos estableciendo para el final del 5.º año, será aproximadamente el 70% de los que tenía Pedro J. cuando estaba en El Mundo, aun a sabiendas que el 85% de aquellos suscriptores declaraban y manifestaban ser seguidores de Pedro J. en las redes sociales. Y prudencia en el sentido de que la mayor parte de los inversores con los que nos estamos sentando se van más con la idea de que vamos a mejorar esos números, de que el papel lo soporta todo. Pero lo más importante de todos es que es un business plan que al finalizar el 5.º año sitúa el valor de la compañía en torno a los 100-120 millones de euros, lo que supone multiplicar por 5 o por 6 el valor que va a tener la empresa en el momento del lanzamiento. Desde luego, el éxito se demuestra andando. El Español lleva muy pocos pasos, pero todos van por el buen camino. 45.000 seguidores en Twitter a las 24 horas de simplemente haber dicho el nombre del medio. Récord mundial de crowdfunding de inversión. Empresa de medios española con mayor número de accionistas y seguramente seremos la empresa de medios con mayor número de suscripciones digitales en el momento del lanzamiento. Decía Pedro J. en la intervención que tuvo en la London School of Economics que al final lo que se trata es de trasladar a los soportes digitales los mismos fundamentos que han hecho a lo largo de los siglos rentables e influyentes a los periódicos. Yo les aseguro que nosotros conocemos muy bien esos fundamentos, tenemos un gran equipo y solo confiamos en que ustedes continúen apoyándonos. Les dejo con el verdadero artífice de todo esto, con el periodista, director y empresario Pedro J. Ramírez. Buenos días a todos. Quiero agradecer a los centenares de personas que se han congregado aquí esta mañana en el Ritz para escuchar nuestra exposición, su asistencia. Es un primer indicio el que haya habido que habilitar otros salones, el que se haya creado esta expectación de lo que el español puede aportar a nuestra sociedad. Muchas gracias, José Luis, por tu invitación, siempre con el sentido de lo que puede ser de actualidad para este foro, que es, sin lugar a dudas, el ágora y la tribuna más prestigiosa en estos momentos del mundo de la comunicación. Y muchas gracias a nuestro patrocinador, Vodafone, con el que da gusto asociarse para cualquier cosa. Mi día de hoy va a ser un día muy Vodafone, porque esta tarde participo en la sede de la Academia en un evento también organizado por Vodafone para algunos de sus clientes. Me alegro mucho de que hayan podido escuchar el diagnóstico de Eva Fernández. Yo, después de escucharle que nuestra compañía va a valer dentro de 5 años 100 millones de euros, pues estaría casi por irme ahora mismo al notario a ampliar mi participación. Claro, no lo puedo hacer hoy porque ya lo hice ayer. Y al final pues va a resultar que, además de lo que me dejó Montoro de la indemnización, pues un pico más pues de la hucha familiar también va a estar en el periódico. Eva Fernández es la primera mujer que va a ser, que es ya consejera delegada de un medio de comunicación importante, aunque el español todavía no lo sea más que en potencia. Ella no va a ser recordada por eso, ella va a ser recordada por el éxito de su gestión, estoy seguro de ello. En el vídeo de presentación
de la sala de máquinas del Español, hay distintas manifestaciones, todas concurrentes y llenas de interés, y Eva termina diciendo que ella va a aportar al proyecto 3 cosas que le enseñó su padre, a quien los menos jóvenes pues conocimos y apreciamos mucho. Ella dice integridad absoluta, dedicación constante y lealtad. A mí la tercera palabra, lealtad, me sorprendió porque es una palabra que no se pronuncia a menudo entre nosotros. Parece como si fuera una palabra que ya no esté de moda. Y qué importante es la lealtad a las ideas, a los valores y a las personas, ¿no? Bueno, yo creo que con la lealtad pues pasa como con el dinero, que solo se echa en falta cuando no se tiene, ¿no? Y de la misma manera que nadie está preparado, por mucho que lo crea, para afrontar la pobreza, tampoco nadie está preparado para afrontar la deslealtad. En el caso de Eva no hay ningún riesgo porque solo los mediocres son desleales, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Y todos lo sabemos, pues que quien padece la deslealtad a veces queda como un ingenuo. ¡Ay, si tú te hubieras dado cuenta! Pero quien incurre en la deslealtad pues es el que queda marcado para siempre, pues como con el estigma, con esa marca indeleble, pues con la que quedaron marcados pues Bruto, Bellido Dolfos, Yago, Benedict Arnold. Claro, ya por mucho que hicieran su vida, solo serían aquellos que traicionaron a César, a George Washington. A mí me impresionó, Eva, mucho cuando vi cuál era el lema de la familia Churchill. Aquí hay una dama del Imperio Británico que lo conoce muy bien, porque además es un lema expresado en castellano, fiel pero desdichado. En el siglo XVI y en el siglo XVII el español era el idioma culto de referencia en Reino Unido, y de la misma manera que cuando queremos decir algo así un poco rimbombante lo decimos en latín, entonces se decía en español. Y entonces lo que quería decir es que la familia Churchill había sido fiel a la causa monárquica, incluso en los momentos más amargos de la derrota en la guerra civil. La recompensa vendría luego, claro. Y ahí está Blenheim Palace y el Ducado de Marlborough y todo esto. Bueno, yo estoy aludiendo en realidad exclusivamente a cosas que a mí me pasaron hace 26 años, porque de todo lo más reciente no me acuerdo de nada. Estoy aludiendo a cosas que me ocurrieron cuando pusimos en marcha aquel nuevo periódico para una nueva generación de lectores. De hecho, la desdicha, fiel pero desdichado, ahora está siendo una desdicha muy efímera y no es ningún problema para ninguno de nosotros seguir el consejo de Oscar Wilde, que decía que siempre hay que terminar una relación, cualquier relación, con la sonrisa en los labios. Y bueno, ahí están nuestros compañeros del Español y ahí están todos los vídeos en los que aparecen las personas de la redacción, los más veteranos, los más jóvenes. Nuestros vecinos dicen en el edificio en el que estamos instalados, ¿por qué están siempre sonriendo estos del Español? Bueno, pues por eso mirad también nuestra cuenta de Instagram. La sonrisa va a ser la marca España del Español. Eso os lo prometo. Y es que no hay nada tan maravilloso como fundar un periódico. Y yo debo agradecer a la diosa Fortuna que me haya permitido hacerlo 2 veces. O si se equipara la resurrección de los muertos con el nacimiento, 3.
3 veces en mi vida me he encontrado en una tesitura como esta. Claro que la diferencia entre lo que me tocó vivir en el 80 y en el 89 y esto en lo que ahora estamos inmersos es que, claro, la revolución mediática nos permite no ya fundar otro periódico, sino inventar un nuevo concepto de periódico. Hoy es el día del Estado de la Nación, del debate del Estado de la Nación. Pues bien, yo quiero casi empezar a entrar en materia rindiendo homenaje a la nación digital, es decir, a todos los medios de comunicación que vienen siendo pioneros desde hace años en la red y que han abierto camino de forma que ahora es sencillo, a partir de lo que ya son sus logros, augurar esa nueva edad de oro para los periódicos hacia la que nos dirigimos. Yo, de hecho, creo que la nación digital está en mucho mejor estado en España que la nación política. Porque ¿qué tienen en común José Antonio Sánchez, Jesús Cacho, Pablo Sebastián, Federico Jiménez Los Santos, Arsenio Ignacio Escolar, Jesús Maraña, Pedro Aparicio, Alfonso Rojo, Apezarena, Jáuregui, Xavi Rius, tantos y tantos que podría mencionar? Todos son grandes periodistas, casi todos son periodistas polémicos, díscolos, todos ellos han fundado o están vinculados a medios digitales que han venido a ensanchar la libertad y que han respondido positivamente a una crisis en la que, en cambio, están quedando de rodillas los llamados legacy media. No sabría cómo traducirlo con exactitud, este concepto que utilizan los anglosajones. Medios tradicionales, medios del pasado, medios que hemos heredado, bueno, digamos los legacy media. No es casualidad que la destituida directora del New York Times, Jill Abramson, destituida dentro de lo que fue la gran epidemia de directores del año 2014, menuda tasa de mortalidad en España y fuera de ella, prácticamente no quedamos vivo ni uno. Bueno, Jill Abramson ha venido hace poco a España y ha elogiado precisamente la labor de uno de estos medios digitales, que es el que ha publicado, y no lo ha hecho ninguno de los legacy media, la llamada lista Falciani. En esa lista hay una serie de nombres muy conocidos, algunos de ellos vinculados a esos legacy media a través de relaciones accionariales, de relaciones profesionales, etc. Es evidente que, al margen de cuál sea la tipificación penal de esa conducta, es una conducta, la de la evasión fiscal, que merece el repudio de la sociedad. De eso no cabe ninguna duda. Y eso va más allá de prescripciones, de technicalities. Quien esconde dinero en Suiza para hurtarlo al fisco merece el reproche permanente de la sociedad. Y esa es una de las labores que le corresponden a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que estos legacy media nunca hubieran dado realce a el realce informativo que merecía, a esa lista, nunca hubieran publicado en sus portadas determinados nombres, y si alguno de sus directores se hubiera atrevido a hacerlo, pues habrían tenido los problemas y las dificultades, habrían sufrido el mismo acoso y derribo que en distintas ocasiones tuve que sufrir yo. En la cúpula de ese capitalismo de amiguetes que acaba de denunciar Luis Garicano en la presentación del programa económico de Ciudadanos, en España hay nombres impronunciables. Hay personas intocables que tienen más poder que el rey padre
que el Rey Hijo y casi que el Espíritu Santo. La denuncia que hizo Peter Oborne, el columnista estrella del Telegraph, al presentar su dimisión por el tratamiento que su periódico había dado a la lista Falciani, podría repetirse corregida y aumentada entre nosotros. Yo leía el estupendo artículo con el que debutó Jordi Pérez Colomé, que está por aquí con nosotros, el domingo en El Español, y a veces tuve la sensación de estar leyendo algo que yo ya había vivido, y unas cuantas veces. Las comillas de su artículo eran: la reacción de los directivos del periódico se parecía a la del perro de Pavlov. Cualquier cosa relacionada con el banco activaba un mecanismo de cautela. Está hablando del Daily Telegraph. Y quien dice el banco, dice la eléctrica, dice la petrolera, dice la Teleco, lo que Adolfo Suárez llamaba la madrastra. Yo comprendo que en la sociedad española exista una creciente perplejidad ante la concentración de poder, del poder político, del poder económico y del poder mediático. Y baste recordar la reacción de estupor, perplejidad, sorpresa con que en las redes sociales se acogió la uniformidad de las portadas de todos los medios impresos de Madrid el pasado 28 de enero. Claro, yo creo que eso suponía que quienes controlan a los legacy media han perdido incluso todo sentido del pudor, ni siquiera se coartan a la hora de exhibir su prepotencia. Yo creo, por cierto, que esa iniciativa pues fue como la carabina de Ambrosio, que le salió el tiro por la culata a quien tuvo la iniciativa. Sería terrible que existiera riesgo de que se cumpliera la profecía del director de uno de esos legacy media cuando dijo en esta misma tribuna, y hace bien poco, comillas, que dentro de pocos años solo quedarán 2 periódicos en Madrid, y añadió que uno de los 2 será el suyo. Sí, es la fantasía del duopolio político, duopolio financiero, duopolio energético, duopolio eléctrico, duopolio televisivo, duopolio periodístico. Pero tranquilos, que ese riesgo no existe, que esa predicción no es más que una pampirolada. Y no estoy llamando pampirolero a nuestro colega. Hasta el mejor escribiente echa un borrón y hasta el mejor conferenciante dice una pampirolada. Dentro de pocos años seguirá habiendo en Madrid 10, 20, 30 periódicos, o más bien 11, 21 o 31, contando con El Español. Y nuestro colega tendrá que esforzarse, tendrá que pedalear para que el suyo siga siendo uno de esos 11, 21 o 31. Predicción por predicción, ya la ha hecho Eva Fernández, la mía es que ninguno de esos 11, 21 o 31 periódicos tendrá ediciones impresas. No soy yo. Y la sugerencia de nuestros compañeros de Mediatix, una respetada newsletter que ausculta el desarrollo del sector, el pronóstico de Mediatix de que eso ocurrirá dentro de 8 años, no peca de atrevida. Podrán decirme ustedes, o podrá contestarme mi querido colega, que, bueno, pues si yo digo que lo suyo fue una pampirolada,
pues también puede decir él o también pueden pensar ustedes que yo acabo de expresar otra pampirolada. Pero no, los números cantan. Esta es la diferencia. Durante mis 34 años como director de periódicos que tenían ediciones impresas, siempre había existido en España al menos 3 diarios de información general que vendieran más de 100.000 ejemplares en los kioscos. Por lo menos 3. Y, exceptuando el primer año en cualquiera de las 2 experiencias, el que yo dirigía siempre era uno de esos 3. Hace 2 años ya no éramos 3, ya solo éramos 2. Y justo en el momento en que entraba en este foro, acabo de leer el resumen que nuestros colegas de PR Noticias, antes he mencionado a Pedro Aparicio, que tan de cerca siguen la actualidad mediática, pues acaban de dar los datos de la OJD del mes de enero. Y resulta que el año 2015 ha comenzado en España con un solo diario de información general que vende más de 100.000 copias en los kioscos. Si la evolución es concordante, en 2 o como máximo 3 años no va a haber ninguno. Claro, esto condiciona extraordinariamente el trabajo de las redacciones. Hay un modelo de negocio que se está derrumbando irremisiblemente. Yo no sostengo, como parecía que se me aludía en esa misma conferencia, yo no sostengo que el periodismo digital, por el hecho de serlo, ya aporte intrínsecamente un componente de mayor calidad en relación con los legacy media. Pero sí sostengo que en la prensa digital hay ya hoy en día más creatividad y sobre todo más libertad que en los legacy media. Algunos de vosotros me habéis escuchado explicarlo. Todo redactor de esos legacy media, y yo he vivido esta experiencia durante tantos años que me la conozco muy bien, empieza la jornada con un saco al cuello y en el saco le van poniendo 4 piedras. El coste del papel, el coste de la impresión, el coste de la circulación, de las furgonetas que distribuyen el periódico nocturnamente quemando gasolina por todo el territorio nacional y el coste del punto de venta. Claro, a medida que disminuyen las difusiones, a medida que ya no hay ni 3 ni 2, sino solo un periódico con más de 100.000 copias vendidas en los kioscos y cayendo, hay una parte de esos costes estructurales que se mantienen inalterables, que se mantienen fijos. Y a medida que va pasando el tiempo, el saco con las 4 piedras te doblega, te hace flexionar las rodillas, te hace más vulnerable a la censura y a la autocensura que impulsan los ejecutivos que actúan como comisarios políticos de la madrastra, anteponiendo la preservación de su propio trasero a cualquier otra consideración. Este año 2014, para mí, el año 2014 fue para mí un año de convulsiones, pero también de bendiciones disfrazadas. Y una de ellas fue la oportunidad de viajar por toda España, al hilo de la promoción de mi libro sobre el trienio liberal, La desventura de la libertad, y la oportunidad de charlar con colegas de todos los medios y de muy distintos niveles. Y en todas partes yo he encontrado la frustración por el hecho de que la alianza cada vez más íntima entre el poder político y el poder económico ha logrado poner de rodillas a la profesión periodística en este país.
y al mismo tiempo la esperanza todavía tenue, pero cada vez más pujante, de que la revolución digital nos permitirá ponernos otra vez en pie. El Español nace como heredero, depositario de la tradición cultural, de periodismo político, de periodismo intelectual de los siglos XIX y XX. Por eso hemos invocado a Blanco White, el fundador del primer El Español de la historia en Londres. Por eso hemos invocado al periodista moderado Andrés Borrego, que importó maquinaria del Reino Unido y hizo el primer periódico moderno a mediados de la década de 1830, contratando como periodista estrella ni más ni menos que a Mariano José de Larra. Por eso hablamos de Bonafús, por eso hablamos de la revista España, que exactamente hace 100 años fundó Ortega y que luego dirigirían Luis Araquistain y el propio Manuel Azaña. Hemos hecho una declaración de intenciones llamándonos El Español y hemos hecho una declaración de intenciones al utilizar como razón social la marca No hace falta papel, que se corresponde con el nombre del blog que María Ramírez y Eduardo Suárez habían puesto en marcha desde que asistieron al último Congreso de Periodismo Digital en Austin. Por cierto, que María Ramírez, junto con Javier Cremades, que nos ha ayudado tanto en el desarrollo de este proyecto, Javier va a ser el secretario del Consejo de Administración, María va a estar en el Consejo, yo mismo también, Eva va a estar muy bien acompañada y hoy tengo la satisfacción también de anunciar aquí la incorporación a nuestro Consejo de Administración de dos personalidades independientes de extraordinario prestigio. Creo a una de ellas, la veo por aquí, creo que a la otra también debe estar cerca. Me refiero a Javier Gómez de Liaño y a Enrique Dans, que se incorporarán inmediatamente también a nuestro Consejo de Administración. Vamos a demostrar desde El Español que para editar un periódico de calidad y ofrecer una experiencia privilegiada de lectura, con textos cuidados, bien editados, con fotografías magníficas, no hace falta papel. Vamos a demostrar que para ejercer el control social del poder que le corresponde a todo medio de comunicación en una democracia digna de tal nombre, no hace falta papel, que para proporcionar a los ciudadanos todos los elementos de juicio para que ejerzan sus derechos y participen en la vida pública con pleno conocimiento de causa, no hace falta papel. Vamos a demostrar que para influir en las élites políticas y culturales, para impulsar la regeneración de la democracia, para revitalizar el periodismo en España, no hace falta papel. Ya saben ustedes que hubo en la historia quienes ganaron batallas después de muertos. Pero hasta ahora no se había producido el caso de que un periódico, un medio de comunicación, fuera ya un gran éxito 6 meses antes de nacer. Los cientos de personas que habéis acudido hoy aquí lo habéis hecho por algo. Los centenares de miles de usuarios de nuestro, lo que todavía no es más que un simple blog, entran en nuestra página por algo. Los casi 90.000 seguidores de nuestra cuenta de Twitter son seguidores por algo, pero sobre todo, esos 3.100, vamos a ver, 3.100 cuánto, esos 3.108, no, esos 3.110, no hay fotógrafos, esos 3.110 accionistas que han invertido, que han batido todos juntos el récord mundial de crowdfunding mediático que tenían nuestros compañeros de The Correspondent
que lo habían establecido en 1.380.000 euros. En estos momentos todavía quedan 5 días para el final de nuestra campaña de crowdfunding. El Español ha recaudado 1.872.300 euros. Sí, estamos a 5 minutos de empezar el coloquio. Está todo perfectamente calculado, por eso llevaba aquí las notas en el iPad. Bien, yo no comparezco hoy aquí, lo veis todos, hay un par de queridas amigas y algún amigo que se dedican o se han dedicado a la política, pero yo no comparezco aquí arropado por ministros, protegido por presidentes del IBEX, pero, amigos, yo llego avalado, acompañado por 3.110 voluntades, por 3.110 pares de brazos, por 3.110 corazones que laten al unísono en defensa de la libertad de expresión, de la ampliación del derecho a la información de los ciudadanos. 3.100 voluntades que no quieren que en España siga habiendo personas y entidades innombrables. El Español nacerá después del verano arropado por el mayor número de accionistas que jamás ha tenido un medio de comunicación en nuestro país. Y no son estas 3.110 personas cualesquiera, son profesionales con alto nivel educativo, muy activos en las redes sociales y preocupados por el futuro de España. Yo me comprometo 3.110 veces a que el Español impulsará con todas sus fuerzas la regeneración democrática basada en el cambio de las reglas del juego y en la subsiguiente ampliación de los derechos de ciudadanía para que los políticos estén al servicio de la sociedad y no, como ocurre ahora tantas veces, la sociedad siga al servicio de los políticos. Yo me comprometo 3.110 veces a que en el Español no habrá ni personas ni entidades intocables, y me comprometo a que se nombrarán todos los nombres. Será un periódico pro-business, el paladín de los buenos empresarios y de sus accionistas, pero contrario a ese capitalismo de amiguetes, puertas giratorias y maletines con dinero negro que tanto daño nos sigue haciendo. Yo me comprometo 3.110 veces a defender la España unida por la Constitución, postulando su enmienda y su reforma, combatiendo a quienes buscan su destrucción, por supuesto, y anteponiendo la libertad e igualdad de los ciudadanos a cualquier fetichismo historicista. Tener 3.110 accionistas tan cualificados es un honor, es una responsabilidad, es una fortaleza y sobre todo es una oportunidad, Por eso también me comprometo 3.110 veces y por encima de todo lo demás a contar con la opinión, con el criterio de esos accionistas en el desarrollo del Español, a materializar lo que metafóricamente decía Arthur Miller, que un gran periódico es una sociedad, una nación, hablando consigo misma. Ahora la tecnología nos permite llevarlo a la práctica. Quiero terminar extendiendo mi invitación a los que aún, si es que hay alguno, no os habéis sumado todavía a nuestro empeño. Participad en esa conversación. Acompañadnos en lo que va a ser un autoexigente itinerario entre el inmovilismo y la revolución. Tenéis 5 días para incorporaros. No os quedéis fuera. Hagámoslo juntos. Seamos todos nuestra patria. Una nación libre, una nación digital. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Eva. Por cierto, que yo creo que Eva está recibiendo aportaciones por escrito. O sea que no vamos a decir quién, salvo que él quiera. Pedro J., le preguntan mucho y usted sabrá responder. Jorge Álvarez dice: el éxito de su campaña de crowdfunding no tiene precedentes en el lanzamiento de un medio en España y muy pocos en el mundo. ¿Cree usted que de algún modo se está beneficiando del desencanto de las audiencias con los medios, algo así como ocurre con Podemos, que debe su razón de ser a la decepción y al hastío que han merecido los partidos políticos? Fernando Jáuregui, de diariocrítico.com, dice que tiene Pedro J. Ramírez, que es como Podemos, espero que se entienda la broma, que despierta pasiones incluso antes de existir como producto. Bueno, casi contesto desde ahí. Muy bien, como usted prefiera. Es más cómodo. Yo creo que el paralelismo entre lo que está sucediendo en el ámbito de la política y lo que está sucediendo en el ámbito de la comunicación es correcto. Creo que de la misma manera que se demanda una nueva política, y estamos, como he dicho antes, en el centenario del lanzamiento del proyecto regeneracionista de Ortega, acaba de transcurrir, han pasado unos meses desde el discurso del centenario del discurso del Teatro de la Comedia. Muchas de las cosas que se decían sobre la clase política de la Restauración son de aplicación ahora, y de la misma manera que se demanda una nueva política, se demanda también un nuevo periodismo, un periodismo que esté menos hipotecado por las consecuencias que sobre los medios tradicionales está teniendo la crisis económica. Un periodismo que represente ensanchamiento. Hay un verbo que yo no utilizaré nunca, pero es el que está en circulación, el empoderamiento. Yo prefiero hablar de llenar de contenido real los derechos de participación, de ciudadanía y de participación política. Y creo que desde los medios de comunicación se puede hacer una tarea muy importante. El Español, desde luego, va a impulsar ese regeneracionismo, va a intentar ensanchar el cauce de esa tercera España que, como digo, transcurre entre el inmovilismo de unos y la pretensión rupturista de otros. Hoy es significativo que el antecedente, la antesala del debate del Estado de la Nación sea este desayuno, esta mañana aquí en el Rich, pero lo más importante que buena parte de los ciudadanos van a esperar esta tarde, después de que hayan hablado los portavoces parlamentarios, es la reacción, la respuesta de los líderes de los dos partidos que, según todos los sondeos, emergen buscando dar cauce a esa nueva España, que son Podemos, con cuyo ideario yo no comulgo para nada, y Ciudadanos, con cuyo ideario yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero, en definitiva, sí, yo creo que 2015 está siendo un año fructífero en proyectos de antídoto para los venenos que han doblegado y que han debilitado a la sociedad española en los últimos años. Más preguntas. La agencia estadounidense Bloomberg le ha definido como un cruzado anticorrupción y como el azote de Rajoy. También se ha recordado su amistad con Aznar. Le preguntan si son comparables don Mariano y don José María. ¿Con quién se quedaría usted? ¿A quién hará más justicia la historia de España? Bueno, yo he conocido a todos los presidentes de gobierno de la democracia y en relación a todos me ha tocado ejercer pues, la labor de la crítica, que es al final la que siempre le corresponde al periodista. Entre el periodista y el político puede haber una relación de amistad, puede ser duradera en el tiempo, pero si el periodista no entiende que el político tiene que actuar con plena autonomía en el ejercicio de su responsabilidad y el político no entiende
que el papel del periodista es criticar y denunciar todo lo que de criticable y denunciable haya en su gestión, pues evidentemente esa relación en un momento o en otro pues se interrumpe y se destruye. Cada caso es diferente porque cada personaje tiene su manera de reaccionar ante la crítica. Eso que Azote Anticorrupción y Rajoy, creía que iba a decir el que hiciera la pregunta, Felipe González. Bueno, hubo mucho tiempo en que la prensa internacional me catalogaba de esa manera, vinculándolo a nuestras revelaciones sobre el crimen de Estado y la corrupción durante el felipismo. Es verdad que yo he tenido mucha relación personal con Aznar, y vaya que es difícil tener relación personal con Aznar, pero cuando él gobernaba, pues aquello era imposible, naturalmente, porque nosotros creíamos que había que desclasificar los papeles del CSID y él no lo quería hacer. Nosotros creíamos que no había motivos para respaldar la invasión de Irak y él se empeñó en respaldar la invasión de Irak. Y evidentemente, pues ahí están las hemerotecas. Y el problema no lo tiene el señor Rajoy conmigo, el problema lo tiene consigo mismo, porque no fui yo quien tecleó, por resumir todo en una peripecia, desde el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, los mensajes de SMS dirigidos en respaldo al tesorero del partido. Después, esto es algo que una parte de la sociedad española no prefiere fingir que ignora, después de que se hubiera descubierto la fortuna oculta del tesorero en Suiza, el presidente del Gobierno, desde el Palacio de la Moncloa, le respaldó. Y en ningún país democrático ese presidente del Gobierno hubiera sobrevivido a esa pistola humeante, que sigue humeando. Para cualquier alma sensible sigue humeando. ¿Qué pasa? Pues que lo que ocurrió en el pleno del 1 de agosto del año 2013, en el que personalmente fui aludido reiteradamente, fue la culminación del proceso de destrucción de los mecanismos de control de la clase política respecto a los abusos de sus miembros. Y el grupo parlamentario, hubo un momento apoteósico, que es el punto culminante de la legislatura, que es cuando el Grupo Parlamentario Popular aplaude masivamente a su jefe de gobierno, a su líder, cuando dice «me equivoqué». Eso no pasaba ni en el Politburó de los partidos comunistas del Este. Hombre, si el gobernante, el jefe, dice «me equivoqué», pues hombre, se le puede pasar la mano por el hombro, se puede decir «pues procura no volver a equivocarte», pero no se le aplaude por haberse equivocado o por haber expresado su equivocación. Pero bueno, al final, en lo que estamos, yo no soy un cruzado anti nada, yo soy ni más ni menos que un periodista. Amparo Rituerto. Y ahí está. Esta pregunta le va a dar todavía oportunidad a seguir en este tema. Amparo Rituerto dice: el Español es de alguna forma su venganza contra Rajoy por la campaña de acoso que el presidente le montó a raíz de publicar usted los papeles de Bárcenas. ¿Es cierto que los dueños de Unidad Editorial, los italianos, sufrieron presiones de Rajoy para que le cesaran, algo que les ha costado muchos millones? ¿De quién pudo valerse don Mariano para conseguir tanta fuerza y ese desenlace? Ya se lo dije. Bueno, no, yo ya he dicho antes que es que a mí, sobre las cosas que me han pasado a mí en los últimos tiempos, pues es que se me ha olvidado prácticamente todo. Tenemos la sonrisa del español como marca de la casa y poco más. De verdad que me acuerdo muy bien de lo que pasó en 1989, pero no me acuerdo de casi nada de lo que pasó en el año 2014, de lo que me pasó a mí. Desde luego, eso de la venganza contra Rajoy, pues es mutatis mutandis lo mismo, la venganza contra Felipe González. Tantas veces lo he escuchado. Bueno, yo creo que lo sorprendente
y esta es la reflexión que merecería la pena que todos nos hiciéramos, es por qué resulta que somos muy pocos, aparentemente, en los medios de comunicación, quienes vemos ese humo. Pero la pistola humea, es decir, pero el humo existe. Es decir, no hay nada que pueda borrar, que vaya a borrar de la hemeroteca, de la historia, esa prueba acusatoria de complicidad con la corrupción del jefe del gobierno. Aunque tuviera 340 escaños en vez de 186. Esto no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué solo somos muy pocos los que decimos, anda, pero si es que el rey va desnudo desde aquel día? Hay que preguntarse por qué otros parece que no lo ven. Sobre el IBEX 35. Hernando Calleja, del Economista, dice: ¿cree usted que las grandes empresas del IBEX 35 le van a apoyar publicitariamente? ¿Fueron estas las que le sacaron del Mundo? Ángel Forcado, del Confidencial, dice: ¿echa usted de menos en la sala a alguien, representantes de la gran empresa o de la política? ¿Qué le parece que en la conferencia que recientemente pronunció otro colega en esta misma sala, en este mismo foro, se refiere al director de ABC, estuviera presente el presidente de una gran compañía de teléfonos que no es Vodafone? ¿Qué opinión le merece el Consejo Empresarial para la Competitividad? Fernando Cano, de PR Noticias, dice: usted se va a reunir a puerta cerrada con los directores de comunicación de las empresas más importantes del IBEX. ¿Es una nueva ronda de financiación? ¿Serán estos los socios institucionales? Y finalmente, José Antonio del Álamo le pregunta qué hay detrás de la postura concertada de las empresas del IBEX para que ninguna de ellas entre en el accionariado del Español. ¿Harán algo parecido para que ustedes no tengan publicidad? Bueno, el que se formulen todas estas preguntas es para hacérselo mirar como país, ¿no? El que todo esto pueda ser planteado, expresado como posibilidades de curso legal, pues impresiona e indica que algo no funciona en la sociedad española en las relaciones entre los medios de comunicación y el poder. Yo creo que lo del presidente de esa compañía, que no es Vodafone, debió venir a tratar de ganar cuota de mercado, ¿no? Debió venir aquí pues, para buscar clientes, como hace todo presidente de una compañía, ¿no? Yo he dicho muchas veces que creo que la formación del Consejo Nacional de la Competitividad es uno de los peores síntomas de ese proceso de concentración de poder que se ha producido al hilo de la crisis económica. Ocurrió ya en tiempos de los gobiernos de Zapatero y se ha consolidado con Rajoy. Ese organismo, ¿por quién ha sido elegido? ¿A quién representa? Se representan a ellos mismos, muy bien. La COE representa a sus afiliados. Los sindicatos, sea mayor o menor su representatividad, representan a sus afiliados. ¿A quién representa ese grupo que se fotografían en los palacios de la Zarzuela y de la Moncloa, formando cual si se tratara de un Consejo de Ministros bis, y ni siquiera el presidente del gobierno ocupa el puesto central en la imagen, dejando bien en evidencia quién está subordinado a quién? Creo que eso es una anomalía que hace un gran daño a las propias empresas implicadas. Yo creo que en ese grupo hay grandes empresarios y están representadas grandes compañías, pero al actuar en comandita y al propiciar que se visualice su intervención en la vida pública española como lo hacían los poderes fácticos del franquismo, léase las Fuerzas Armadas o la Iglesia Católica, creo que están tirando piedras contra su propio tejado y que están debilitando su prestigio y su credibilidad ante la sociedad. Nunca hemos considerado
la hipótesis de que en el accionariado del Español fuera a estar representada ninguna empresa del IBEX. Quiero decir, estamos hablando de unos niveles de inversión importantes para esos 3.110 accionistas, que de promedio han invertido casi 600 euros. 600 euros para un profesional, pues no está nada mal. Importantes para ellos, pero minúsculos desde la perspectiva de la potencia y la capacidad de esas grandes empresas. La publicidad. Tendrán que distribuir sus presupuestos de acuerdo con los intereses de sus accionistas, porque esas empresas no son de sus ejecutivos, no son de sus presidentes, no son de los altos cargos, de los DIRCOM. Las empresas son de los accionistas, y los accionistas lo que demandan, lo que querrán, será que la facturación, la inversión publicitaria se haga de la manera más eficiente posible. Es verdad que hay comentarios, rumores, percepciones, cualquier día, a costa de la distribución del dinero, de la publicidad de algunas de estas grandes compañías, vamos a tener una similar a la de las tarjetas Black de Caja Madrid. Vamos a terminar descubriendo que algunas de estas compañías no distribuyen sus presupuestos publicitarios en función de la rentabilidad de la inversión para los accionistas, en función de los lectores que tiene cada medio, sino en función de otros criterios muchísimo menos confesables y muchísimo menos aceptables por parte de sus propios accionistas y la publicidad en general. Insisto, El Español va a ser un periódico pro-business. El Español va a defender la libertad de empresa. El Español va a defender a los buenos empresarios. El Español, que tiene 3.110 empresarios, va a defender los intereses de los millones de pequeños inversores que están detrás de las empresas cotizadas. El Español va a estar en la defensa del buen capitalismo. No vamos a alinearnos con planteamientos revolucionarios, pero vamos a exigir la transparencia que empezaremos por practicar nosotros, el buen gobierno y, desde luego, que como soporte publicitario se nos trate con justicia. Nada más. No vamos a pedir nada más que eso, que se nos trate con justicia. Carlos Noceda dice: ni usted ni doña Esperanza Aguirre han ocultado nunca su buena relación. Incluso ella le ha presentado alguno de los libros de usted y junto con la señora Cifuentes es de los pocos políticos del PP presentes en este acto. ¿Qué le parece la tortura china a la que el señor Rajoy está sometiendo a la presidenta del PP madrileño, retrasando o poniendo en solfa semana tras semana su designación como candidata y también la de Ignacio González? ¿Qué cree usted que va a pasar con esto? Bueno, no hay más que ver la cara de angustia, la expresión torturada que atraviesa hoy el rostro doña Esperanza es de muy buena madera, es muy para ver que efectivamente ese suspense y esa tortura, que también afecta, por cierto, a mi otra buena amiga Cristina Cifuentes, está causando mella en su ánimo. Bueno, yo lo he dicho sin estar ellas delante, y lo repito aquí, yo creo que esta manera de dilucidar quiénes van a ser los candidatos del partido es irracional, es antidemocrática y contraria a los intereses del propio PP. Y si algo hay que reprocharles a ellas, y son las dos únicas que en un momento o en otro lo han pedido, es que no hayan sido más insistentes en reclamar que esto se dilucide como se hace en cualquier país democrático y en cualquier partido democrático, dejando a los ciudadanos que decidan, que voten las primarias, es decir, frente a los problemas de la democracia, más democracia. Es absurdo que estemos esperando que el dedo divino se pose sobre estas mortales criaturas para obtener la bendición, para poder cumplir con una función tan importante en estos momentos, que es intentar dar representación a una parte tan importante de los madrileños como la que va a seguir votando al Partido Popular. No, yo creo además
que esto se va a terminar en el momento en el que el PP pierda el poder a nivel nacional, en el momento en que el señor Rajoy y el vicepresidente, entre comillas, Pedro Arriola, salgan de la Moncloa, ya nunca más se van a elegir a los cargos públicos, a los candidatos a los cargos públicos de esta manera. Doña Esperanza, doña Cristina, ¿quieren decir algo? Por alusiones, decía yo. Imán Oénzar, de Radio Exterior de España, dice: a usted se le vio en primera fila en la presentación del programa económico de Podemos. ¿Puede...? No, programa económico de Podemos. No. Esto ha sido de mi cosecha y pido sí, disculpas. pero bueno, pero de qué ciudadanos, afán de ciudadanos, en intentar vincularnos con los que quieren nacionalizar. Ha sido mi culpa, ha sido mi culpa. Y expropiarlo todo. La pregunta de Imán se refiere realmente a Ciudadanos. ¿Puede su nuevo periódico hacer de máquina mediática de Ciudadanos, tal y como fue El País del PSOE? Yo no sirvo para eso. O sea, yo estuve en el acto de la presentación del programa económico de Ciudadanos, que era un acto entre político y académico, porque los dos ponentes son amigos personales. Desde hace mucho tiempo, Manolo Conte, y siempre me enorgulleceré, y aquí hay compañeros de unidad editorial, de haberle propuesto y de haberle nombrado presidente del Consejo Editorial de Expansión, y Luis Garicano, amistad más reciente, pero muy estrecha como consecuencia del enorme interés del personaje. Pero todos sabéis que si hay algo que afecte a Ciudadanos y que pues, lo vamos a publicar. Es decir, que aquí hay dos maneras de ejercer el periodismo. La de quienes llevamos muchos años intentándoles dar poder a los lectores y la de quienes llevan muchos años intentando darles lectores al poder. Y uno sirve para lo que sirve y tal vez por eso pues, estoy teniendo la oportunidad y el riesgo de fundar por segunda o si se quiere por tercera vez un periódico. Elsa González, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, le pregunta qué opina del programa de Podemos sobre medios de comunicación. Pedro Núñez Morgades dice: con los mismos mimbres que han organizado o consentido la corrupción, ¿se puede crear el cesto de una regeneración creíble? ¿Cuánto de Podemos se debe a la corrupción del PSOE y del PP? Sí, yo he escrito este domingo que el padre de Podemos es Rajoy y la madre Rubalcaba. Es decir, que efectivamente es un fenómeno que no se entendería sin el grado de frustración que los dos grandes partidos han producido en el electorado. O sea, también aquí los números cantan. Es decir, no es casualidad que en el año 2008 y todavía en el año 2011, en las elecciones generales, la suma de PP y PSOE estuviera por encima del 80% y en el último barómetro del CIS esté por debajo del 50% y bajando. Yo creo que lo deseable sería que se produjera un proceso de regeneración en esos partidos. Un proceso de regeneración que en el caso del PP bastaría por el fiel cumplimiento de su programa en asuntos tan claros como independencia del Poder Judicial, reforma electoral, financiación de partidos, etc. Pero desgraciadamente la experiencia nos demuestra que el médico solo aprende a palos. Es decir, los españoles tienen la sensación de que la única manera de que el PSOE y el PP, o muchos españoles, tienen la sensación de que la única manera de que el PSOE y el PP cambien es que tengan que pasar por el trance de luchar por su supervivencia. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que el bipartidismo esté convirtiéndose en un catch a cuatro, en un combate de cuatro actores, como ocurría en la Francia de Chirac, Giscard, Mitterrand y Marchais, o como ocurría en Italia, es decir, en que tanto la derecha como la izquierda se bifurcaban
Creo además que eso representa mejor el pluralismo de una sociedad que el bipartidismo. Creo que la competencia de Podemos para el PSOE va a ser buena y la competencia de Ciudadanos va a ser buena para el PP. Agustín Blasco le pregunta si comparte usted la opinión de su amigo Jiménez Los Santos en el sentido de que el PSOE debería disolverse. Hombre, Federico, yo coincido con muchas de las ideas de Federico, pero él suele expresarlas siempre de manera más rotunda que yo, ¿no? Hombre, disolverse, yo creo que en el Partido Socialista hay muchas cosas y mucha gente extraordinariamente valiosa. ¿El nombre del Español no le preposiciona ante el proceso de independencia en Cataluña? No, ¿por qué? Yo leo las preguntas que me llegan. Quiero decir que se refiere a que en Cataluña hay algunos españoles que se creen no serlo, como decía Salvador de Madariaga. No, el español va dirigido a todos los españoles, incluso a los que se creen no serlo. Y Cataluña, con sus señas de identidad tan intensas, pues es una parte importante de España. Y yo espero que el español tenga muchos lectores en Cataluña, como tiene ya muchos accionistas en Cataluña. ¿Que vamos a estar en contra del separatismo? Pues, pero es que eso, aunque nos llamáramos el marciano, es decir, es de sentido común que es una mala aventura y además un viaje a ninguna parte, la del separatismo dentro de la Unión Europea en estos momentos, ¿no? Vamos a terminar con algunas preguntas, no demasiadas porque ya no hay tiempo, sobre el español. Mathieu de Taillac, del Figaro, dice: ¿cómo será el modelo de acceso a los contenidos? ¿Habrá un marco, no sé si lo leo bien, de acceso de pago, unos contenidos para suscriptores y otros para el público en general? Miguel Ormaechea, de Mediatix.com, ¿qué tipo de muro de pago va a tener el español? Bueno, Eva ya ha adelantado que efectivamente nuestro modelo va a ser un modelo mixto. En España hay medios digitales, uno de ellos muy notoriamente rentable, El Confidencial, que obtiene ingresos solo por publicidad. También hay algún otro medio que tiene ingresos por doble vía, pero de menor tamaño. En Francia, en cambio, hay un gran éxito, que es Mediapart, que solo tiene ingresos por suscripción y gana pues, prácticamente el mismo dinero que El Confidencial. Nosotros queremos lo mejor de los dos mundos y, efectivamente, pues, habrá contenidos y habrá servicios y habrá derechos que solo tendrán los suscriptores, pero nosotros vamos a competir también en la lucha por la audiencia como un gran portal, como un gran sitio de Internet en abierto, ¿no? Julio Mirabals, de El Mundo, dice: usted dice que El Mundo nació como el periódico para las nuevas generaciones. Ahora las generaciones nuevas han descartado el concepto de periódico. ¿Tiene algún plan para empezar a recuperar a los jóvenes como lectores que no consumidores de noticias? Andrés Rodríguez, editor de Forbes en España, dice: ¿está el papel, aunque no haga falta papel, en alguno de sus sueños remotos en este proyecto? Bueno, nosotros vamos a ser un medio muy innovador y nuestra propia redacción está configurándose pues, como una especie de pacto intergeneracional en el que los veteranos pues, tenemos que crear las condiciones para que se pueda expresar la creatividad de los jóvenes. El español va a ser el primer creador de empleo dentro del mundo periodístico de prácticamente toda la década en España y esperamos dar trabajo y dar empleo a algunos de estos jóvenes que han salido en los últimos años de la universidad, muchos de los cuales tienen un enorme talento, pero no han tenido ninguna oportunidad hasta hoy. Para nosotros va a ser muy importante la fase en la que nos
empeñaremos en los próximos meses de selección de nuestra redacción. Bueno, yo he dicho que no hace falta papel para desarrollar todas esas funciones a las que me he referido antes, Andrés, lo cual no signifique que el papel, que las publicaciones impresas no sigan teniendo un peso, una importancia en la sociedad y un sentido. Yo distingo, de hecho, entre lo efímero, como son las ediciones de los periódicos, las ediciones impresas de los periódicos, y en el otro extremo sitúo los libros. Yo digo, no hace falta papel para cumplir todas esas funciones que ejerce la prensa, pero yo sigo comprándome entre 2 y 3 libros todos los días, impresos, y siguen creciendo el espacio que ocupan en casa. ¿Por qué? Porque yo creo que los periódicos, en todo caso, son para archivar y los libros son para guardar. Con el libro tú tienes una relación material, una relación que en definitiva tiene que ver con tu dinámica de trabajo en casa. Un libro lo consultas, sabes dónde está unido a... Alguien puede decirme, todo eso también se puede hacer por medios digitales. Bien, yo veo que la experiencia de la relación con el libro físico es mucho más rica, porque está destinada y tiene otros propósitos que la experiencia con la edición efímera que sirve, según Lippmann, para envolver el pescado de mañana de los periódicos. No, Pedro J., ¿usted piensa en repetir la experiencia de éxito de la esfera de los libros? Bueno, esto enlazaría con lo que acabamos de decir y estaba terminando de contestarle a Andrés. Las publicaciones periódicas, mensuales, incluso algunas publicaciones semanales, están a mitad de camino entre lo efímero y lo perdurable, y a veces se asimilan más al libro que a la edición impresa. Yo, desde luego, no descarto nada. El español es una marca formidable. El español se va a llamar como el idioma que utilizan cientos de millones de personas en el mundo. El español va a tener su desarrollo no solo como soporte informativo, sino como soporte de todas las actividades complementarias que se pueden ejercer a través de los medios digitales. Y, desde luego, el español va a desarrollar un proyecto cultural, un proyecto intelectual. Nuestros 3.110 accionistas, que seguro que en este momento será ya alguno más, y a lo mejor quedo fatal si no es así, nuestros 3.123 accionistas no solo esperan de nosotros que seamos muy valientes denunciando la corrupción, no solo esperan de nosotros que nombremos todos los nombres, esperan también que contribuyamos a mejorar la calidad de la vida cultural e intelectual en la sociedad española. Y, desde luego, ojalá pudiéramos desarrollar algo similar al admirable empeño editorial que lidera Imelda Navajo desde la esfera de los libros. Lorenzo Gómez dice, ¿ha pensado ya en la primera portada del Español? No. ¿Con qué noticia le gustaría abrir la singladura de su proyecto? Y hay otra pregunta. ¿Están trabajando ya ustedes en una gran trama, en un gran tema de investigación para el lanzamiento? Estamos en los balbuceos. Estamos formando el embrión de la redacción. Fernando Baeta, aquí presente, se acaba de incorporar como vicedirector. Eduardo y María son los subdirectores del periódico. Hay alguna otra persona que pronto tendrá algún cargo importante de responsabilidad, y luego hemos creado una pequeña redacción con un equipo dedicado al diseño, a la innovación, y con algunos reporteros que están ya dando muestras de su talento, pero el grueso de la redacción y, por lo tanto, el empezar a preocuparnos por las exclusivas, pues no está todavía, no lo tenemos todavía
en el calendario. Esto queda para más adelante. Sí que voy a decir una noticia con la que me gustaría poder titular algún día El Español. Me gustaría poder titular con la entrega de las armas de ETA y con su autodisolución, porque creo que es algo que la sociedad española y especialmente la sociedad política debe a las víctimas. Creo que no podemos continuar amortizando a beneficio de inventario todo el sufrimiento, todo el sacrificio, todo el heroísmo de las personas que entregaron hasta la propia vida por defender los valores que son la base de nuestra convivencia. Empezábamos hablando sobre la lealtad y yo decía la lealtad a las personas, pero también la lealtad a las ideas. El mayor reproche que se podría hacer a unos gobernantes es y que la historia les podría hacer es el que fueran percibidos como desleales a quienes lo dieron todo por las ideas que ellos dicen defender. Para terminar, ¿no nos da usted la fecha concreta de salida del Español? Después del verano. Después del verano, pues en septiembre, en octubre, Hombre, a nosotros que ya sería demasiado tarde. A nosotros nos gustaría que el Español hiciera bueno el sentido de la pregunta anterior sobre Cataluña y nos gustaría que el Español pudiera estar presente siquiera en la recta final de las elecciones catalanas de finales de septiembre. Pero va a depender de nuestro desarrollo técnico, sobre todo. El Español no nace para estas elecciones, ni para las siguientes, ni para las siguientes. El Español es el primer periódico del siglo XXI que nace pensando ya en el siglo XXII. No me resisto a preguntarle sobre el pronóstico de las elecciones de Andalucía. Ganará Susana. ¿Y formará gobierno? ¿Con quién? Pues ya veremos, ¿no? Hombre, no, yo estas cosas de pitoniso, pues no sé, no creo que los periodistas tengamos a veces más elementos de juicio que el común de los mortales para hacer ese tipo de pronósticos. Lo que sí está claro es que la presidenta de Andalucía está haciendo una apuesta arriesgada y que por lo menos está demostrando una audacia poco común en la vida pública española. Muchas gracias. Don José Romero, director de comunicación de Vodafone, que hace posible este foro, va a despedir el acto. Pues muchas gracias y encantado de haber podido estar esta mañana con Pedro J. y con Eva, que han hecho unas magníficas intervenciones. Primero, dar las gracias a Pedro J. por sus muy amables palabras hacia Vodafone y después he escuchado con satisfacción lo que decía Eva de que el español está destinado para estar primero en el móvil. Una de las cosas que quería destacar hoy de la intervención de Pedro J. ha sido su reflexión sobre la relación entre empresas y medios de comunicación. Yo creo que es muy interesante, que además es una reflexión que da para un debate muy abierto. En Vodafone somos muy conscientes de este tema. De hecho, nosotros en Vodafone lo que tenemos, nunca hablo de Vodafone en estos actos, pero hoy sí me interesa hacerlo, tenemos muy bien separado lo que es la publicidad de lo que es la comunicación. De hecho, hay dos direcciones distintas. Y después tenemos un código deontológico que está impulsado por el grupo que no nos permite nunca condicionar los contenidos editoriales vía la publicidad. Y yo creo que es una labor que es muy importante dejar a cada uno que haga su trabajo. Nosotros dedicarnos a vender servicios de telecomunicaciones y los medios que se dediquen a informar y después que sirvan también para canalizar nuestra publicidad. Pero yo creo que es fundamental separar siempre, y por esto me ha parecido muy interesante su reflexión, lo que es el contenido publicitario del contenido editorial. Y ya una última reflexión sobre Pedro J. Yo creo que cuando Pedro J. nació, a sus padres le debieron decir no si es niño o niña o si pesa 3 kilos o 4, sino ustedes han tenido un periodista. Y es un periodista de raza. Hay un artículo de Kapuscinski que yo creo que todos, que muchos, para muy conocido para ustedes, que es el periodismo como pasión. Y en el artículo menciona 3 cosas que son necesarias, o 4, que son necesarias en un buen periodista, que es involucrarse, prepararse y tener una vida muy activa en la vida pública y sobre todo leer y leer. Y yo creo que a todo esto responde el perfil de Pedro J. Muchas gracias, enhorabuena y suerte con el proyecto.